y después por ahí sí abrir un espacio de preguntas o lo que fuere, sumado también a comentarles, bueno, esto cómo se presenta el resumen, digo, cómo inscribirse realmente a las jornadas y todo. Bueno, eso es un poco la estructura. Y después el objetivo de la charla, digo, cómo surgió, lo pensamos un poco a partir de que, digo, como estudiante, a mí personalmente nos pasaba un poco que la investigación a veces nos queda un poco lejana, o las distancias de investigación nos queda un poco lejana, y cuando teníamos la intención esto de poder bajarlo un poco a tierra y en cosas más concretas, y es esto, decir, bueno, cómo inscribirse día a día, porque uno por ahí muchas veces escucha esto, uy, están las jornadas, no están las jornadas, lo que fuere, las fechas, y bueno, muchas veces falta la otra patita, que es, bueno, cómo me anoto, qué tengo que hacer, etcétera. Así que nada, es un poco en términos generales. Ahora presento, digo, está Julia Astorino, que es compañera que está a cargo un poco de la organización de las juntas, también con Rodrigo Salgado. Bueno, después está Juan también, y después invitamos, digo, por más que hay compañeros que ya estuvieron y participaron en alguna jornada ya, también invitamos a Fran, un compañero, para que nos pueda traer un poco esa experiencia de las jornadas y cómo son y todo. No sé, Juli, si te doy el pie, o Juan, no sé si querés presentarte vos también, vas a estar un poco. No sé quién. Bueno, avante, Juli, avante. Por lo pronto esta iniciativa que surgió, como bien decía Marcos, del interés genuino de estudiantes que se ven en esta situación donde a veces la investigación parece o algo lejano o que solamente queda ahí perdido en método, entonces está bueno que podamos tener este recorrido. Yo soy licenciada profe en Sociología, estuve del otro lado y también de a poquito fui haciendo ese camino y las primeras presentaciones a congresos y jornadas fueron siendo estudiantes, entonces está buenísimo que hoy estén acá y que nos mueva esta inquietud, y haciendo un ejercicio así de memoria muy breve, no se suelen dar estas instancias, porque se da por sentado muchas cosas, desde que el perfil, el público va a ser siempre el mismo, o esta idea de que, bueno, los estudiantes que en todo caso se sumen, están todos insertos en grupos de investigación, en estructuras no formales, y por ende van a saber llevar el recorrido. Y no siempre sucede, a veces hay un interés muy particular, algún trabajo que hicieron para alguna materia y que dirían, no, esto estaría bueno profundizarlo y demás, entonces un poco estaba bueno que este espacio sea para eso, para ir a un nivel previo más llano, decir, bueno, cuando hablamos de un resumen de qué hablamos, cuando pensamos una ponencia en qué estamos pensando y ponerlo un poquito en este nivel, y también un poco compartir y socializar, que creo que en estos tiempos de pandemia está bueno poder tener estos pequeños espacios con todas las limitaciones que tiene la virtualidad, pero por lo menos estar compartiendo un ratito esta tarde. Genial, Juli. Bueno, acá Juan de la Vega, consejero también estudiantil en la Junta de Carrera, que bueno, para quien no sabe, es el órgano de cogobierno de la instancia de la carrera de Sociología en nuestra facultad, por parte de protagonistas y como parte de la mayoría estudiantil junto a la 15. Ahí también está Matías de Caria, y después ya le pasamos la palabra a Rodri, ¿no? Por la carrera. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo va? Primero, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Matías, yo soy parte de la Mella en la 15, como dijo Juan, también somos todos acá parte de la mayoría estudiantil en la Junta de Carrera. Nada, un poco la verdad que la presentación tanto de Marcos como de Juli fue muy buena, y en sintonía con eso ahora yo voy a presentar en términos muy generales, y después, bueno, Juan y Fran y obviamente todos los que quieran también que estén acá y ya tienen también recorrido en las jornadas pueden complementar un poco la dinámica y algunas fechas más generales un poco de la jornada que un poco están difundidas por la carrera o de las redes, pero está bien como ordenarlas y saldar si quedan algún tipo de dudas. Más que nada, obviamente las jornadas, como bien dijeron, son instancias muy importantes, no solo para el estudiante de sociología, sino de todas las carreras y de todas las disciplinas, y
hay más de 100 mesas que se van a estar haciendo, así que la amplitud y la pluralidad de los diversos temas y temáticas que se van a estar atravesando de forma transversal son muy amplias. Así que es la verdad, además en un contexto de pandemia, le da otra relevancia a la jerarquía a discutir un poco los contenidos académicos. Bueno, nada, comentarles un poco, habrán visto, las jornadas este año van a estar siendo del 1 al 5 de noviembre. Normalmente, durante esa semana suele no haber clases para que se puedan participar, para que haya más horarios libres para participar. Cuando eran presenciales era también para que haya más aulas libres, pero bueno, veremos en noviembre cómo está la situación, a ver si será, cómo se impartirá. Y suelen ser hasta las 5 de la tarde aproximadamente, se desarrollan estas mesas temáticas donde uno puede participar como oyente, como expositor, y vamos a explicar un poco bien las diferencias. Y desde las 5 de la tarde en adelante suelen ser momentos más como de hacer paneles centrales o algunas actividades relacionadas con la jornada, porque no son estrictamente las mesas. Bueno, nada, son instancias, como decía, muy plurales, muy amplias, y concretamente respecto a la participación en esta fecha, pueden ser de dos formas, ¿no? Uno como oyente, que va y se inscribe en la mesa que quiere ir para escuchar, para escuchar el tema que le interese de cualquiera, o también como expositor en alguna de las mesas temáticas, que ahí los chicos van a explicar un poco más en detalle cómo cuenta, pero bueno, básicamente consta de mandar un abstract para alguna de las 131 mesas, así que tienen para elegir hasta el 18 de abril, hay tiempo para armar el abstract, y después la presentación de un trabajo final en función de la temática de esa mesa, que oscilará entre el 26 de abril y un poco el 8 de agosto. Esa es un poco la dinámica, la fecha, la estructura. Obviamente, calculo que hay muchas más dudas y cosas que especificar, así que bueno, no sé si ahora alguno de los chicos quiere empezar a comentar un poco más capaz lo del abstract o cómo se envía. Yo lo último que comento, antes de pasar la palabra, es que además también nosotros de la mayoría estudiantil, además de estas jornadas para impulsar las producciones académicas de los estudiantes, también estamos impulsando otras iniciativas para que conozcan y que están abiertas todo el año y que van en sintonía con las jornadas, como es la Bitácora para Estudiantes, que es un espacio nuevo, no tan nuevo, se armó el año pasado, pero digo nuevo en términos relativos, y que también es un espacio amplio y participativo para que puedan escribir y mandar también ponencias o abstracts también a esa instancia, que también después de la carrera se difunden, y que bueno, también abonan para producir y para divulgar las producciones académicas. Así que bueno, eso. No sé si ahora Juan o Frank quieren comentar un poco más en particular. Perdón, no sé, Rodri, antes de seguir, no sé, Rodri, si querés presentar, Sí. Muy dar un poco el pie rapidito, ahí porque para darle este paso a lo importante, que es un poco lo que decía Matías, que son las dudas, ¿no? Bueno, mi nombre es Rodrigo Salgado, yo soy el secretario académico de la carrera de Sociología. Antes que nada, esto es posible gracias en principio, al compromiso de los compañeros y las compañeras de la mayoría estudiantil, ¿sí? En el claustro de estudiantes, con quienes venimos trabajando incansable y fructíferamente bien todo este tiempo. La verdad que desde la carrera de Sociología hemos podido dar impulso fuertemente a una serie de iniciativas en función de esta buena articulación, virtuosa articulación con el claustro estudiantil y el compromiso puesto ahí, y el trabajo, porque ideas buenas tienen todos y todas, pueden tener, pero después llevarlos a la práctica y lograr objetivos y resultados positivos, hay un paso sumamente importante, es otra cosa. Y la verdad que estamos dando pasos importantes en ese sentido. Decía Julieta, quien también agradecemos la presencia acá, forma parte del comité organizador de las jornadas, junto a la carrera, como integrante de la carrera de Sociología, que no
que no recordaba espacios como este. Y es verdad, es probablemente en términos institucionales, no recuerdo que se hayan generado en otras ediciones de la jornada espacios así institucionales como este, ¿no? Donde se pueda dar, abrir y canalizar una serie de dudas y preguntas respecto a la participación en las jornadas, y de la misma manera también dar a conocer las jornadas mismas, porque decía Matías, estas jornadas son importantes, son muy importantes, forman parte de la tradición de nuestra carrera. 14ª jornada de Sociología, hubieron 13 jornadas antes que esta, es un espacio sumamente amplio, sumamente abierto, diverso, donde nuestros espacios docentes, las cátedras, los equipos, los investigadores, los estudiantes graduados que están capaz con vinculaciones no tan fuertes con la carrera, no solamente de la carrera, también lo decía compañeros, sino de la facultad misma, porque hay compañeros y compañeras de otras carreras, colegas que forman parte, participan activamente de las jornadas, se encuentran en un espacio y debaten su producción, que está, su producción de conocimiento, digo, ¿no? Que está íntimamente vinculada a las realidades sociales de una coyuntura particular. En este caso, este año, Sur, Pandemia y Después es el título de estas jornadas, porque indudablemente este contexto va a seguir atravesando nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y nuestras intervenciones. En ese sentido, nada, felicitarlos aparte por participar acá. Esperamos que podamos seguir generando espacios de participación y que nos encontremos en las jornadas a través de la modalidad que sea. Y recalcarles, digamos, que este espacio es un espacio institucional, es de la carrera, es de todos y todas quienes integramos la carrera de Sociología, abierto en debate con otros colegas de otras carreras, de otras universidades del país, e incluso más allá, porque solemos tener actividades que involucran a colegas, a referentes, digamos, de otros espacios internacionales, y para nosotros es un gran desafío desarrollarlas. Es un año entero de trabajo las jornadas de Sociología, y sería imposible llegar a buen puerto si no hubiese una colaboración voluntaria de muchos compañeros y compañeras que se ponen al hombro desarrollar toda la serie de tareas que implica llevar adelante las jornadas. Por ejemplo, este espacio, por ejemplo, el armado de un Excel sobre los abstracts y demás. Son cientos y cientos de ponencias, coordinadores, ponentes, mesas que hay que gestionar. Así que por mi parte nada más, y los dejo para lo importante. Sé que Cecilia Rossi, también de la carrera de Sociología, se está metiendo en un ratito nada más, y espero nos podamos ver pronto. Espero presencialmente también, ¿sí? Gracias a todos y todas. Gracias, Rodri. Bueno, voy, Marcos, con la presentación de pantalla de la parte más burocrática. ¿Vamos con eso? Dale, sí, el Bien. cómo inscribirse a las jornadas y todo. Genial, listo. Avanzamos con este primer pasito que tiene que ver con cómo es que se carga el resumen, ¿sí? Hay una instancia que es la que está vigente y abierta a la inscripción hasta el 18 de abril, que es la de realizar un resumen de la ponencia que ustedes van a presentar y cargarla en el sistema que les han enviado por mail, pero que igualmente aprovecho para mandarles al chat en este momento. Ustedes cuando entran ahí en la página tienen, y acá ya sí les comparto pantalla, presentar ahora una pestaña, jornadas de Sociología, compartir. Bueno, ustedes espero que estén viendo lo que estoy viendo yo, que es la página de la jornada de Sociología, ¿sí? Ustedes van a encontrar acá abajo 3 apartados, ¿sí? Uno de mesas alta, uno de ponencias alta y otro de datos importantes. El de mesas es la presentación de las mesas que se realizó durante el año pasado, y es lo que le da el título y el contenido y la coordinación a cada una de las mesas existentes en cada uno de los ejes de las jornadas, ¿sí? Eso ya Si está. querés, Juan, Sí. ahí hacer el recorrido por la página, iba a mostrar las mesas y todo. De una. Ahí, de una. Luego tienen el apartado de las ponencias, ¿sí? Ahí es donde, si ustedes hacen clic en ponencias, ahí se despliegan todas las mesas, ¿sí? Ustedes van a ver numerado ahí,
1, 2, 3, 4, 5, 6 son los ejes, y esos mismos ejes contienen las mesas a las que ustedes pueden anotarse. Nosotros en el formulario que les enviamos vimos que algunos eligieron tema, otros no, y algunos no solamente eligieron, sino que ya tienen título. Bueno, la idea es que ustedes puedan, sobre ese tema de ponencia, anotarse en alguna de estas mesas, que si no me equivoco, corríjanme, son aproximadamente 130 en total en cada uno de los ejes. ¿Está bien? Sí, 131 mesas son en total. 131 mesas, bueno, son bocha de mesas. Y vamos a hacer un clic aleatorio en alguna de las mesas, y cuando hacen ese clic van a encontrar el título de la mesa, los coordinadores y las coordinadoras de la mesa, y el resumen de la mesa, ¿está bien? Es un resumen de invitación acerca de la temática general, de por qué, de la justificación de esa mesa en ese eje, en estas jornadas, y del espíritu de la búsqueda de quienes invitan a participar de esa mesa, ¿sí? Por lo general, los coordinadores, las coordinadoras son docentes, graduados, estudiantes avanzados, asociados a una cátedra o grupo de cátedras o temática general, ¿sí? Luego, una vez que ustedes ya eligieron la mesa, tienen que hacer clic en enviar resumen de ponencia a esta mesa, ¿sí? Y ahí es donde tienen un formulario en el cual van a cargar el título de la ponencia, el mail de contacto de la ponencia. Esto es importante porque a lo mejor trabajan de más de a uno, eso es altamente probable, que sean 2, 3 compañeros, compañeras que se presenten a escribir una ponencia. Entonces el mail de la ponencia es uno solo, sobre el cual los coordinadores se van a poner en contacto con ustedes, ¿está bien? Y luego ponen la cantidad de autores que vayan a desarrollar esa ponencia y un resumen de máximo 200 palabras. Del resumen ya nos vamos a detener en un ratito, pero esta es la primera parte, ¿sí? Esta es la primera parte a cumplimentar hasta el 18 de abril. Ustedes pueden seguir desarrollando la escritura de la ponencia desde abril hasta julio, agosto, esa fecha. Sí, hasta agosto. Hasta agosto. Bien, sí. Hasta agosto, ¿sí? Volvemos un poquito para atrás. Así como yo entré por acá por ponencias alta, ustedes pueden entrar también a ejes y mesas de trabajo, es exactamente lo mismo. Tienen acá las pautas y los plazos, ¿sí? Acá van a encontrar el fundamento de los ejes y el fundamento de los ejes transversales a cada una de las mesas, un mail para enviar cualquier tipo de consulta. Y acá en comunicaciones van a ver las distintas circulares que la carrera y la organización de la jornada fueron enviando al mailing con la actualización de las informaciones, con la presentación de las jornadas, con la convocatoria a inscripción a mesas, con la convocatoria a inscripción a anotarse para presentar una ponencia y con la extensión a esas presentaciones de ponencias, ¿sí? Bueno, y en organización, los detalles relativos a quienes se encargan de la organización de las jornadas. Así que, bueno, eso, y por ahí, como había muchas que habían puesto que no tenían elegido, que no sabían qué escribir, pero que tenían ganas de participar, también vamos a ahondar, pero fíjense con detenimiento porque, digo, son 6 ejes, son 130 mesas, capaz que hasta leyendo en los mismos títulos se les pueden ocurrir ideas o pueden retomar trabajos viejos o pueden escribir escritos de alguna materia que hayan realizado. Así que solamente la lectura de los ejes y de las mesas puede ir abriendo un poco las ideas. Bueno, creo que... Agrego algo, no, como para hacer un poquito de énfasis, digo, en esto de la cuestión de los resúmenes y la ponencia, digo, como por ahí nos perdemos un poco en eso.
Digo, para remarcarlo, hasta el 18, el lunes que viene, digamos, inclusive, tienen tiempo para presentar el resumen, que son esas 200 palabras que un poco resumen la ponencia, que ahora después en un ratito vamos a decir, bueno, el contenido que tiene que tener en términos ideales, ¿no? Pero digo, después ustedes tienen tiempo hasta agosto para desarrollar la ponencia, no es que ya tienen que tener un trabajo terminado y finalizado, que es el que van a presentar en la jornada. Digo, eso para que se queden tranquilos y tranquilas, los que por ahí no tenían un tema definido y todo, que todavía tienen tiempo, digo, tienen todo este tiempo de la semana para presentar el título y el resumen, y después hasta agosto para presentar bien la ponencia, que es lo que en definitiva van a desarrollar en las jornadas. Nada, eso por mi parte, resaltar eso, Juan. No sé, Juli, si querés contarnos, antes de pasar al resumen y todo, nada, un poco esto, cómo es la aprobación de los resúmenes, a dónde va, quién los aprueba. Bueno, primero tenemos una instancia de organización interna, que es cuando cierra la fecha, es bueno, recepcionar todos los resúmenes, que cumplan con las mínimas pautas de formalidad, porque eso simplifica mucho el trabajo, que la pertinencia al eje. Después igual cuando hablemos del resumen voy a reforzar esto, pero una cosa importante es que efectivamente los ejes proponen una serie de temas y de líneas sobre las cuales trabajar ese tema. Es importante que el resumen, digamos, tenga relación, tenga que ver con alguno de los puntos que plantea esa mesa, ¿no? Entonces, después de toda esa desorganización, se comunica la aprobación de los resúmenes, sale una nueva circular o comunicación interna, y ahí ya se espera el envío de las ponencias. Es más una cuestión de orden organizativa y ya también de trabajo de los coordinadores de la mesa, porque empiezan a intervenir más. En una primera instancia es un trabajo más nuestro desde la coordinación, de ordenar los ejes, haber aprobado en su momento las mesas, empezar a distribuirlos y demás, ver que a su vez esas mesas en su momento cumplieran tuvieran relación con los ejes. Y este es un proceso similar, un poco más, ya más expeditivo en cierto sentido, porque ya están los ejes, ya están las mesas, ya está todo mucho más aceitado. Ahí va, perfecto. Gracias. Esa era, tenía esa duda un poco. No sé, ahora, Fran, si un poco nos querés contar eso, creo, cómo, desde tu experiencia en las jornadas, digo eso, cómo presentar un resumen, cómo, digo, nada, igual está Juli también para complementar tampoco. Bien, por mi parte, primero, buenas tardes a todos, todas y todes, y empezar por tomar las jornadas como una experiencia más de aprendizaje. Digo, creo que es muy interesante como experiencia, y ya lo decía Rodrigo, las jornadas es un evento que se sucede siempre cada 2 años, es histórico de nuestra carrera y también de nuestra facu, pero en ese sentido, tomarla como una primera experiencia de acercamiento tal vez a lo que es el ámbito académico de nuestra facultad y de nuestra disciplina, y en ese sentido, un poco lo que uno hace o trata de hacer en ese resumen, cuando empieza a delinear cuál es el trabajo con el que se va a presentar, digamos, es tratar de condensar un poco sus objetivos con lo que decía Juli de la pertinencia respecto del eje de la mesa, y hasta presentar brevemente la perspectiva teórica desde el lugar desde que la va a encarar a ese trabajo, digamos. Obviamente, esto es lo que uno trata de hacer, después ahí está la realidad efectiva de lo que uno logra, ¿no? Muchas veces uno trata de condensar un resumen, pero nada, siempre sirve el tener un intercambio con algún compañero, con algún docente, o con algún conocido que participe de la mesa, o que también se vaya a presentar, como para ir intercambiando ese conocimiento y llegar lo mejor posible a un buen resumen que después esté pertinente, esté dentro de los parámetros que pide la mesa. Por mi parte, un poco eso, y resaltar esto, ¿no? Las jornadas como una experiencia de aprendizaje más. No sé si Juli quiere agregar algo más.
yo no les quiero, digamos, trastocar el orden, porque ahí ya nombraste algunas cuestiones, objetivos y demás que hacen, si se quiere, la parte más metodológica de este encuentro, entonces no me quiero adelantar al orden pautado, pero es una de las cuestiones que vamos a charlar y que está bueno que quede mucho más claro, es un lugar mucho más práctico, porque esto lo que tiene de bueno es que acá ustedes vienen o con una idea, al menos, con una inquietud, o en algunos casos con ya una propuesta mucho más armada. Y el que quizás en esta oportunidad, por algún motivo, no llegase a presentarse, o por lo que fuera, ya tuvo un acercamiento, y digo, si bien las jornadas de sociología son, por supuesto, las más importantes para nuestra carrera y una de las más importantes para nuestra facultad, todo el tiempo tenemos jornadas, congresos, entonces el ejercicio de aprender a hacer un resumen no solamente hace a esta ocasión, sino que es algo que sirve para cualquier otro evento académico, inclusive para, digo, ustedes como estudiantes en algún momento les pedirán algún trabajo escrito y quizás en un primer momento les pidan un resumen como para, bueno, ver de qué van a trabajar. Entonces ese resumen tiene que tener alguna solidez, está bueno que también se lleven ese saber práctico, por llamarlo de alguna forma. Bien, perfecto. No sé, hacemos como acá un parate, digo, preguntas de todo lo que venimos hablando, digo, porque por ahí es eso, es demasiada información bastante abrumadora. Digo, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y preguntar lo que tengan dudas. Pero digo, si no podemos pasar a esto un poco lo que comentaba Juli recién, digo, toda la cuestión más general y nada, en fin, eso. Si alguna tiene dudas, siéntase en la libertad de abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. No está bien, la señorita Gabriela que pregunta. Ahí está. Dale, voy yo. Hola, ¿cómo va? Mi duda es sobre cuándo es el plazo, cuándo nos informarían si aceptaron o no el resumen y si es posible que no lo acepten. Eso, básicamente. Bueno, supongo más o menos, después nosotros quedamos en reunirnos después de que se cierre el proceso, pero relativamente un par de semanas después ya se está comunicando la aprobación de los resúmenes. A ver, por tradición o por experiencia, creo que a nadie le bochan un resumen. Tiene que ser que estén hablando de otra cosa, pero que no tiene nada que ver, o que esté escrito de una manera que no se entienda, y así todo es muy probable que depende del caso, depende de la mesa, hasta las puedan llegar a escribir como diciendo, ¿sí estás seguro que esto era para acá? Yo la verdad no conozco a nadie que en la jornada de sociología le hayan mochado un resumen. Digo, la vida académica sí está llena de bochazos, de rechazos de artículos, de aprender a manejar otras frustraciones, pero no es el caso de las jornadas de sociología. Eso ténganlo claro. Lo importante es, digamos esto, bueno, me anoté agarré el eje 6, me anoté en una mesa que habla sobre sociología de la literatura, y bueno, tengo que hablar de algo que tenga que ver con la sociología de la literatura. No voy a hablar de el modo de producción capitalista en tal lugar, no tiene nada que ver. Me tendría que haber fijado en qué mesa iba. Inclusive en esos casos hasta es un enroque entre mesas. Pero no, per se no le bochan el resumen a nadie. Y más después de haber cursado o atravesado este mini taller, no le van a bochar el resumen a nadie en ningún lado. Bien, no sé, Rubén, si tenías una pregunta, y después había otra, y después Julieta estaba, que levantó la mano. Sí, yo mandé mi resumen, es el primer resumen, estoy en primer año de sociología, bueno, yo soy un profesor de historia de nivel medio. Sí, tengo dudas, o sea, primero las ganas de presentarme y de supuestamente tener algo que decir, ¿no? Y de participar de esta experiencia, y como bien dijo la señorita
Astorino es un camino, es un aprendizaje. Mi duda es que empecé, digamos, a interiorizarme más por lo que era un Astras o presentar un trabajo, y si es condición para presentar el trabajo que hay que presentar en agosto, el trabajo terminado, el tema de los métodos, procedimientos y metodología, donde dice también se incluyen gráficos, si por ahí, digamos, el trabajo puede tener más un tinte conceptual, digamos, o sea, una investigación, digamos, desde el punto de vista más conceptual, o tiene que cumplir esos requisitos para que se pueda presentar en las mesas de noviembre. Esa es mi duda. No. Esas pautas están hechas para contemplar también algunas cuestiones de norma de presentación por si son trabajos más empíricos y que apelan a presentar gráficos y demás, entonces hay que darle un orden y una formalidad de cómo se presenta. Esta pregunta es muy interesante porque nos introduce en alguna manera, bueno, cuando vamos a presentar un trabajo, una ponencia, desde qué lugar lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y bueno, producto de qué es ese trabajo o ese escrito. Entonces, hay casos donde van a ser productos de algún tipo de momento o etapa de una investigación más amplia, quizás alguna es parte de algún equipo, y están trabajando metodologías cuantitativas o cualitativas, y en el marco de eso, no sé, en el equipo hicieron un par de entrevistas, y ustedes les grabaron 2, y en base a lo que se habló y en base al grupo en el que están, les surgió hacer un trabajo, o alguien está haciendo un recorrido más teórico, está reflexionando sobre algunos momentos, entonces no va a apelar a presentar instrumentos metodológicos más duros, cuadros y demás, porque no los tiene, y va a indagar y va a presentar un problema teórico. Entonces no es condición sine qua non, es una cuestión de estandarizar y de darles algunas pautas de presentación para que más o menos todos los trabajos tengan un estilo y unos parámetros gráficos similares, porque si no es medio feo leer, no sé, un archivo que tiene justificado y interlineado 1,5 y otro que tiene todo así, que puso una imagen y se corrió, entonces son pautas de formalidad, pero no es que es obligatoriamente trabajos de corte de investigación empírica, porque si de hecho ustedes ven los ejes y ven las mesas, hay mesas que son prácticamente de investigación teórica, y hay algunas que pueden estar ambas experiencias. Bien. Y disculpe, así como preguntó la compañera sobre el resumen, si puede ser rechazado, el trabajo, el de 10.000 palabras, ¿no? También está, digamos, sometido a un estricto, digamos, control, y puede ser que no cumpla las pautas y que no sea presentado en noviembre, ¿no? Tiene que ser, no sé, algo muy, muy grosero, que de repente que no se me ocurre, tampoco me vuelva lo mismo. No sé, si es muy largo, capaz te pidan que lo acortes, porque como, digo, acá hago un paréntesis. La dinámica de una mesa, en general, las mesas tienen coordinadores, a veces los mismos coordinadores también leen y comentan las ponencias, y en otros casos invitan a comentaristas. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos en base a la mesa, la cantidad de ponencias y demás, se pone un promedio, una cantidad de páginas determinada para también, entonces imagínense, mesas que capaz tienen 20 ponencias y tienen capaz 1 o 2 comentaristas, que bueno, el volumen de lecturas, porque además hacen comentarios, hay devoluciones, entonces para que sea lo más rico posible, no da una ponencia de 30 a 40 carillas. Entonces quizás puede pasar eso, que si alguien se excedió mucho en las páginas, le pida, sí, está aprobada, pero resumila un poco porque, nada, si no es complicado ese proceso, pero vuelvo a lo mismo, no, tiene que ser que no tengan, igual ya si te aprobaron el resumen ya estás en la misma línea, tiene que ser que la ponencia no tenga nada que ver con lo que dijiste, sea de otra cosa o no, tampoco se me ocurre ahora una situación de bochazo. Pero sí incorporen como hábito, y esto excede a las jornadas, el tema de cumplir pautas de presentación. Digo, si a uno le mandan, se anota algo, le mandan un trabajo y le mandan así como
en resumen, bueno, el trabajo tiene que estar en este formato, así, el nombre del archivo así. Sobre todo ahora que también estamos con tanta virtualidad y que los exámenes se presentan por instancias virtuales, incorpórenlo como un hábito para su práctica estudiantil y profesional, respetar esa clase de pautas que parecen formales, pero que hacen también al trabajo. Muchas gracias. Ahí va, perfecto. No sé, Julieta, habías levantado la mano hace un ratito. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias primero por el espacio de consultas, siento que lo necesitaba mucho, un poco de pantallazo respecto a las jornadas. Mi pregunta iba más por un lado de pedir recomendación en el sentido de, siendo que el resumen es previo a la presentación de la ponencia, quería saber si conviene ya partir de una propuesta que tengamos más armada, más que que salga de la nada, que nos surja de la nada un tema y que escribamos un resumen de lo que eventualmente escribiremos como ponencia. Quería ver eso, si es más recomendable partir de un trabajo, como decía creo que alguna de las compañeras antes, partir de algún trabajo que hayamos hecho, no sé, en algún grupo de investigación o en alguna materia, o es medio indistinto y el proceso lleva medio para el mismo lado. No sé si me explico. Sí, acaba de depender es una cuestión, si se quiere, un poco subjetiva, me atrevo a decir, porque va a depender mucho del recorrido que vos hagas, de que si efectivamente sea que estás en algún grupo o producto de algún trabajo que hiciste para alguna materia, digas, esto me gustaría, y otra situación puede ser a partir del interés genuino sobre algún tema que te interesa, que quizás de un tiempo a esta parte lo estabas pensando, o que a partir de revisar los ejes y las mesas de las jornadas se te ocurrió decir, bueno, a mí este tema me interesa, entonces va a depender, me parece, que de ese primer momento, de dónde vas a estar como ubicada. Yo, como experiencia personal, en mi caso fue producto de estar en un grupo de investigación de la facultad, entonces a partir de eso surgió la cuestión de presentarnos a congresos y jornadas. Pero en algunos casos a otras jornadas fue producto de un trabajo en una sociología especial, que el tema como que nos había quedado ahí, que estaba bueno para seguir discutiendo, y nos fuimos a un congreso, a Villa María, y después lo acomodamos un poco más y lo presentamos en una revista, y después eso cortó ahí, digo, pero va a depender mucho, creo, desde del lugar de donde vos estés, y entonces preguntarte a vos, ¿estás en un grupo, no estás en un grupo? ¿Te quedó algún trabajo que te hizo ruido en algún momento como para seguir profundizándolo? ¿O te interesa algún tema y te gustaría empezar a escribir sobre eso? Digo, no hay un requisito formal de, este trabajo tiene que ser producto de una experiencia en un grupo, sino decir, bueno, yo quiero decir algo sobre este tema porque me interesa, porque puedo dar cuenta de cierto recorrido en un principio teórico, suscitado, originado, capaz una reflexión más personal, pero que después la elaborás teóricamente. Eso va a depender de vos donde estés en este momento, de estas situaciones que, así como ejemplo, que presenté. Ahí va, buenísimo. No sé si alguno tiene alguna pregunta más, digo, y si no, después podemos seguir con lo que había dicho Juli hace un ratito más de la estructura general. Nada, lo mismo que antes, siéntanse en la libertad de abrir micrófono y preguntar. Y si no, Juli, si querés seguir con lo que habíamos dicho, adelante. Yo ahora no recuerdo la cantidad de palabras que tiene que tener el resumen de estas jornadas en particular, creo que habíamos dicho 300, pero ahora se me fue el número, pero más allá de ese detalle, un poco, ustedes acá tienen dos caminos. En muchos casos, cuando presentamos una ponencia, y mejor dicho, cuando presentamos el resumen, esa ponencia ya está escrita. ¿Por qué? Porque quizás es
el adelanto de un capítulo de tesis, es la mitad de un informe de investigación que hicimos en algún lado. Entonces, digamos, las etapas de cómo se construye ese producto de conocimiento ya están saldadas, pero bueno, aparece la oportunidad de difundirlo y demás. Entonces, quizás no está esa secuencia lineal, sino que es como ir al paso anterior. Pero ¿qué pasa si yo tengo la idea, tengo el tema, todavía la ponencia no está escrita? Entonces, ¿cuál es la función y la importancia, o qué tiene que tener un resumen para que cumpla el requisito de ser como tal? Ustedes tienen que pensar para mí, ¿no? Esto es una evaluación subjetiva, porque también en manualcitos y demás aparece. El resumen me tiene que decir, en principio y fundamentalmente, el qué me lo tiene que contar el resumen. ¿De qué van a hablar? ¿De qué investigaron? ¿De qué van a investigar? Yo tengo que leer el resumen y tengo que saber el qué. Que va a estar acompañado del título, digo. Cuando hablamos del resumen también hablamos del título. El título me tiene que hablar de un qué, de algo. Yo tengo que saber mínimamente, leyendo eso, después de qué va a tratar la ponencia. Ese qué va a ser no solamente el tema, sino también los objetivos. A ver, acá hago el paréntesis metodológico, si es usar un método o no. Obviamente que están los objetivos generales, los objetivos específicos, y que los específicos se desprenden del general. Digo, no vayamos a ese grado tan complejo, pero bueno, ¿qué propósitos, qué ideas, vamos a decir, los objetivos? Entonces es eso, el tema, de qué van a hablar, y los objetos, 250. Gracias, es decir, 250 palabras. En esas 250 palabras me tienen que contar qué, pero además me tienen que contar, de alguna manera, un cómo. A ver, el cómo, en términos formales, es la metodología. Ahora, para el caso de nuestras ponencias, en algunos casos no son trabajos de corte más empírico, entonces no aparecen las discusiones de si va a ser algo cualitativo o cuantitativo, pero ese cómo tiene que ser, nos tiene que decir algo sobre si es algo más teórico, bueno, a partir de qué teorías y demás. Y en algunos casos, sí, sobre todo quizás la investigación tiene algún arraigo todavía más empírico, en cuándo situar a esa propuesta en un lugar y un tiempo determinados. Un ejercicio muy interesante que pueden hacer es darle de leer el resumen a alguien que no sea un par, un colega, no sé, hermano, primo, tío, mamá, papá. Léelo. Y si la persona, sin saber quién es Bourdieu, sin saber quién es Foucault, sin haber pasado por método ni nada, lee el resumen, ¿entiende de qué van a hablar? Ya está. Parece algo tonto, pero es un muy buen ejercicio ese. Porque hay un momento donde nos empezamos a leer entre nosotros y nosotras, y bueno, entre pares nos entendemos y damos por sentadas un montón de cosas, y lo más importante en el resumen es que cuando alguien lo lea sepa de qué van a hablar. No importa si todavía no está eso de qué van a hablar bien escrito en esa cantidad de páginas y demás, pero si el resumen aclara lo que ustedes quieren decir y cómo lo van a trabajar, después el resto se va haciendo. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo digo, bueno, el qué y el cómo, también acá voy a cositas más de escritura. No se enrieden en enunciaciones largas que parezcan complejas. A veces lo simple ayuda un montón. Entonces, bueno, pusieron un título, van a hablar de un tema, bueno, en la presente ponencia vamos a presentar un recorrido sobre las figuras de la madre en la literatura argentina de los últimos 10 años. Para ello leímos las novelas tal y tal, y los cuentos tal y tal, y hicimos un análisis a partir de el concepto de memoria. Pero digo, es ir a oraciones, aparte también son 250 palabras, parece, y cuando empezaron a escribir se dieron cuenta, se pasaron. Entonces me parece lo más importante es la claridad y contestar esas preguntas, ¿qué, cómo y cuándo? Después el proceso de la escritura de la ponencia, sí, ya mucho más mentado, lleva otro tiempo.
Pero bueno, entonces, en el caso de quienes ya tienen el tema, o quizás ya vienen, digamos, están en estructuras de investigación que facilitan los intercambios y demás, ya es darle forma a algo de todo eso. Pero el que tiene algunos intereses, pero todavía no los tiene ahí cerrados o formalizados, háganse esa pregunta, bueno, ¿de qué quiero hablar? Bien, ¿cómo lo quiero hablar? ¿Desde dónde lo voy a presentar? Me parece que ese es un buen ejercicio, que el resumen nos diga lo que van a hacer. Más allá de que todavía ese producto final todavía no esté, pero si ustedes en el resumen pueden contestar esas preguntas, tienen gran parte del camino de ello. Eso me parece que es como lo más importante. Después, pensando en la ponencia, es importante que ustedes se armen algún tipo de esquema. Que obviamente eso va a depender mucho del tipo de trabajo que hagan. Que si es un trabajo más teórico, no va a estar esta cuestión que preguntaba el compañero de una sección metodológica, donde vaya a presentar gráficos y demás, porque no tablas, porque no los van a tener, pero sí va a haber un esquema que va a ser común a cualquier trabajo, independientemente de si viene de una investigación o de un trabajo basado en métodos cualitativos, cuantitativos, o si es más de reflexión teórica o inclusive ensayística. Entonces, ustedes tienen que pensar en una introducción donde la introducción va a ser como una ampliación de ese resumen, donde van a poder llenar de más contenido ese qué, ese cómo y ese cuándo. En base al tipo de trabajo que va a hacer, van a explicitar cuestiones metodológicas o no, y después, en base al tema, si ese tema tiene como algunos puntos o aristas para trabajar, las secciones de la ponencia van a seguir esa estructura, y después unas conclusiones donde ustedes pueden, por un lado, hacer como una recapitulación de la ponencia y hacerse nuevas preguntas, dejar algunos interrogantes, dejar algunos comentarios. Eso todo va a depender mucho del tipo de trabajo que van a hacer. La organización es importante también para quien las va a leer. O sea, es muy importante que un trabajo tenga cierto orden, tenga cierta estructura, porque si no al lector, a la lectora, eso le vuelve dificultoso el trabajo, y a veces ahí se pierde un poco la claridad de los conceptos. Entonces siempre está bueno que se hagan como esta idea y este orden de ser claros en una introducción, en un desarrollo que va a estar mediado por el tipo de trabajo que sea, y unas conclusiones. Eso como muy de manual, pero digo, siempre pensándolo en base al tipo de trabajo que van a hacer. No sé si alguien quiere preguntar algo. Esto fue como súper de maestra, pero de hecho tengo acá las anotaciones, tipo, y flechitas, bien, que si tuviera un pizarrón creo que lo hubiese hecho en un pizarrón, creo que lo sé. Pero bueno, no sé si quieren comentar o preguntar algo. Bueno, yo aprovecho para comentar algo así muy breve, es que no se asusten con el tema de la extensión de la ponencia. Como decía Juli, pasa lo mismo que con el resumen, uno empieza a escribir y de repente te das cuenta de que ya cubriste todo el texto. Y bueno, esto, fundamentalmente como tener bien en mente eso, una organización clara, que uno cuando los vayan a leer se entienda el recorrido que hacen en el trabajo. Como a veces sirve hacer primero una presentación más introductoria del tema, explicando algo de lo que es la metodología que usaron o de la perspectiva que separan para desarrollar el trabajo, y después, bueno, ir desarrollando ese tema y las conclusiones dejando alguna interrogante o alguna pregunta. En eso coincido que es bastante así. Porque después a uno también, el truquito, ya bueno, quizás no sé si decirlo o no, porque un poco cuando se presenta a las jornadas uno tiene que mostrar ese recorrido en un PPT, ¿no? Y esa organización le sirve mucho después a uno para hacer ese PPT, para mostrar ese recorrido que fue haciendo en ese trabajo. Pero bueno, adelanto como un poco eso nomás.
Acá una compañera pregunta, generalmente, esto va a depender mucho de la mesa, de cuánta gente hay, etcétera, suelen ser entre 10, 15 minutos para comentar la ponencia en esta situación. Acá, el compañero Francisco decía lo de un PowerPoint, no es obligatorio que ustedes tengan que ir a una mesa con un PowerPoint, lo aclaro. Digo, qué sé yo, he presentado muchísimos congresos donde no llevé PowerPoint, mis apuntes y hablar. Está bueno, queda bonito, sí, pero digo, no, tampoco se asusten, no es que si no llevan un PowerPoint a la mesa o no comparten pantalla adaptándonos a la virtualidad, no es que va a estar mal la presentación en la mesa. Son recursos que acompañan y están, que obviamente ayudan y que a su vez si ustedes tienen una buena organización, después ese PowerPoint va a reflejar esa... Si ustedes son claros en la escritura, después pueden ser claros a la hora de presentar su trabajo, porque todo está más o menos ahí funcionando, todo encuadra con todo. Pero bueno. Sí, a mí me gustaría, si me permiten, una cosita como para también... a ver, no hace falta cerrar un tema, esto me parece importante decirlo también. Es un avance, una buena pregunta define una ponencia. Y eso está bueno porque aparte cuando uno es estudiante tiene muchas preguntas y eso está muy bueno. Y seguramente con cualquier pregunta que a ustedes se les ocurra va a ser, además piénsenlo desde esta perspectiva, como un poco de aire fresco en lugares donde también, bueno, mucha gente ya se conoce y sabe lo que va a decir, y bueno, y esas preguntas, digo, no sé, preguntas que pueden ser de relación o preguntas que se vienen haciendo, que se plantearon en un parcial domiciliario, está buenísimo y no tienen por qué conocer toda la obra y todos los autores, y bueno, y justamente uno va a esos espacios y pretendemos, por eso también esta apuesta, digamos, de que todos ustedes participen y que participen muchos más incluso, es justamente esto, ¿no? Decir, bueno, que nos digan qué nos falta, que nos digan si estamos orientados, si nos digan si vamos bien o no, y bueno, y si estamos muy convencidos de lo que estamos planteando, poder defenderlo también, digamos, y bueno, ese espacio de intercambio de conocimientos que nos va formando. Por eso digo, también, no sé si lo dijeron, y les pido mil disculpas que entré tarde, pero es un poco esto, es decir, no tiene que estar cerrado el tema. O sea, yo tengo este avance, trabajé con estos autores, estos textos, y tengo estas ideas, o sea, y alguno te dice, mira, léete esto, aquello y lo otro, pero va súper bien, alguno por ahí te dice, mira, la verdad que no la veo, pero la sigo pensando, y por ahí sí, y no estoy invitando a que presenten cualquier cosa, ¿no? Desde ya, pero que digo, me parece que sí está bueno esas preguntas que te van surgiendo cuando estás estudiando, por ahí animarse a presentarlas, ¿no? Eso me parece que es piola. Sí, perdón, yo tenía dos cosas. Primero, saludar a Male, que acaba de entrar hace un ratito, otro de los cerebros que está atrás de la jornada. Nada, y después, sí, una pregunta, digo, por ahí a los que tienen un poquito a Juli, digo, también Male, obvio, digo, para un poco contextualizar o mostrar o demostrar, entre comillas, digo, cómo es una jornada, digo, esto que decía Julia hace un rato, de, bueno, sí te comentan la jornada, digo, lo traigo porque muchos de los que estamos acá es la primera vez que por ahí nos podemos llegar a presentar una jornada, digo, estamos dudando de si sí, digo, la exigencia, si es alta, si es baja, digo, los nervios de la ponencia y lo mismo que decían, bueno, el PowerPoint, digo, también eso, preguntarles, digo, cómo es el transcurso, digo, en general, eso, si lo podían recuperar un poco. Bueno, hablo yo y de paso pido disculpas también por la entrada tarde. La virtualidad tiene eso de que uno tiene una reunión tras otra y entonces a veces se complica. Retomo también en esto que nos plantea Marcos como disparador, esto que decía Ceci antes, que es esto de no tiene que estar cerrado, es parte de lo que es una jornada. Las jornadas de socio, particularmente las que hacemos en la carrera, se proponen como un espacio de encuentro y de diálogo. Y entonces eso
Veremos cómo nos sale hacerlo virtual, pero básicamente la jornada de la carrera es eso, es un momento donde nos encontramos, ¿no? Nosotros estudiamos sociología y hay otra gente que estudia otras ciencias sociales y que participa en las jornadas, y nosotros sabemos teóricamente que no hay posibilidad de construcción de conocimiento si no es con otros, pero sin embargo la academia nos impulsa todo el tiempo a que la producción de conocimiento es individual. Entonces las jornadas son un espacio donde nosotros podemos leernos entre nosotros, discutir entre nosotros, aportarnos a lo que está haciendo el compañero o la compañera, y ese es el espíritu con el que nosotros trabajamos. Tenemos en estas jornadas, y es más o menos lo que tenemos siempre, 131 mesas distintas, que son las que pueden encontrar en la página, seguro ya se los dijeron, y en general lo que pasa es que funcionan paralelamente, que cada mesa funciona con la gente que está exponiendo, y además con gente que va a escuchar las exposiciones, que esa es otra forma de participar. A veces uno no se anima a presentar o no tiene nada para presentar, pero le dan ganas de ir a escuchar qué pasa en tal mesa que se propone una problemática que a uno le interesa. Entonces uno participa en esa mesa y escucha, interviene, pregunta, sin haber presentado ninguna ponencia. Esas mesas, en este caso, van a funcionar virtualmente, y entonces, como decían antes, en general el funcionamiento es que quienes coordinan la mesa ordenan las ponencias de un modo que tenga un cierto hilo. A veces es más fácil y a veces se nos complica, pero en general intentamos eso, construir algunos bloques temáticos en función de las problemáticas que abordan las ponencias. Y entonces quienes exponen, quienes presentaron sus ponencias, tienen un ratito como para reponer algunos elementos centrales, nunca es la totalidad. En general, cuando uno expone, trata de, o por lo menos yo les tiro a ver si les sirve, pero uno trata de reponer lo que para uno es el eje central de su trabajo y lo que uno quiere seguir profundizando. Entonces uno a veces tira el eje central de lo que dice la ponencia y un montón de preguntas o cosas que no tiene resueltas para que los compañeros y compañeras que están en esa mesa lo ayuden a seguir pensando. Y en general, y esto queda a criterio de cada mesa, pero en general se usa la figura del comentarista, que es que además de los coordinadores de la mesa siempre hay alguien que se toma el trabajo de leer con mayor detenimiento el trabajo de otro compañero o compañera y le hace algún comentario, que es esto que decía Ceci antes, donde los comentarios son, mira, yo iría por acá, me resonó tal cosa de tu texto, ¿por qué no te lees tal otra cosa? O esta idea a mí no me termina de cerrar, o alguna cosa por el estilo. Y después uno tiene como otro momento donde poder hacer algún comentario sobre ese comentario, digamos, ¿no? Alguna respuesta sobre eso. Y después hay algunas mesas que intentan hacer un diálogo también entre los ponentes y que comparten los trabajos previamente, que esa es a mí la que más me gusta, pero bueno, eso depende también de cada coordinador, en los que intentamos compartir entre todos los que van a exponer todos los trabajos que van a exponer para que uno también en la exposición pueda ir dialogando con los otros trabajos que se presentaron en la mesa. Y así funciona la parte del funcionamiento de las mesas de trabajo, les decimos nosotros, ¿no? Y después hay una segunda parte que son conferencias, charlas, presentaciones de libros que, bueno, también nos nutren un montón y que son organizadas o por la carrera o por distintos profesores o docentes o estudiantes que van proponiendo actividades públicas, digamos, ¿no? Esas son como las dos patas que tienen las jornadas de socio, pero son lugares, yo siempre recomiendo a los estudiantes y a los compañeros que arrancan, que presenten sus trabajos acá, porque es un lugar muy amigable, donde nadie hace un comentario de mala leche, donde no está esa cosa pretenciosa que sí hay, lamentablemente, en otros espacios, de querer en el comentario lucirse uno más que el que presentó el trabajo. Acá eso no pasa, los comentarios son siempre intentando colaborar, de buena leche, colaborativos. Hay muchas mesas que reúnen a distintas cátedras de espacios que ya desde la propuesta de la mesa son colaborativos, entonces el espíritu que tiene esta jornada es como muy relajado en ese sentido. No sé si era eso, Marcos, o me quedé con...
No, sí, perfecto, excelente. Súper bien la respuesta. Leo una pregunta que hay en el chat para si quieren contestar. Digo, si el trabajo lo tenemos hecho, sabemos qué autores vamos a tomar, ¿en el resumen de la ponencia hay que citarlos? Si es así, ¿cómo? A ver, ustedes ahí lo que pueden hacer, vamos a suponer que van a hablar del hábitus de Bourdieu. Bueno, pueden decir, vamos a analizar este tema a partir de la categoría de hábitos desarrollada por Pierre Bourdieu, y entre paréntesis el año de publicación de donde leyeron eso, y ya está. No suele ser muy lindo leer un resumen que tenga citas textuales. Y aparte las citas textuales te va a robar muchas palabras que necesitas vos. O sea, lo que puedes hacer es explicitar si es algo muy concreto, hacer esto, el ejercicio de decir, bueno, y vamos a trabajar a partir de la obra de, y solamente nombre, apellido y año, o el concepto y, entre paréntesis, apellido y año, y ya, pero no citen textual en un resumen. No es algo muy, y si se fijan un poco, no suele ser algo común encontrar citas en resúmenes de ponencias, ¿no? Que estamos hablando de 250, 300 palabras. Bien, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más o... Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con nada de lo que hablaron hasta ahora, es más un problema que tuve con mi ponencia, con mi trabajo. No sé si hacerlo ahora o al final para no interrumpir la exposición. No, obvio, ahora, no hay problema. Ahora. Bueno, yo hice un trabajo con una materia, con historia de conocimiento sociológico, no, perdón, eso es con Cecilia ahora, en un ratito, con historia social contemporánea, y el profe es el coordinador de la mesa, así que yo igual se lo pregunté a él, pero se los pregunto a ustedes porque tengo miedo de hacer un fallo tremendo cuando estoy intentando comenzar en esto. Que es que yo hice un trabajo con 5 compañeros. Los compañeros dejaron la materia, 3 compañeros terminamos haciéndola solamente 2 y medio el trabajo, porque dejaron la materia en el medio y el trabajo se entregaba al final de la materia. Y ahora esos compañeros y medio que tenía, antes de, bueno, no quieren presentar la ponencia porque no tienen ganas, ya casi que están afuera de la carrera. Están en el trabajo, están citados los 5 que comenzaron, o sea, si bien la terminé haciendo yo, está redactada toda por mí, los 5 están en el trabajo y además de alguna manera aportaron. No van a exponer, no van a ir a la mesa, de hecho se desentendieron completamente el trabajo, pero no sé si dejarlos en la cita del trabajo o cuando presenté, ya mandé el resumen y no los puse en el coso porque les pregunté, che, ¿quieren que los ponga? Porque tengo que poner sus mails y qué sé yo, y me dijeron, no, anda, tranquilo. No sé bien qué se hace en estos casos. No, ahí Santi, lo que me parece es que, si me permiten, es que tendrías que figurar vos como autor, que si de hecho la cerraste vos y le agregás cosas seguramente cuando la estás leyendo, y eventualmente después del título o en algún momento, después de la primera oración o cuando planteas el problema, podés poner una nota al pie donde digas que parte o gran parte de estas ideas se trabajaron en la materia tal, con los compañeros fulanito de tal y sultanito de tal. Digamos, me parece que esa sería una forma correcta, digamos, en el sentido de que, bueno, si ellos no quieren figurar, no figuran, pero también seguramente hay mucho trabajo propio, pero también es una forma de reconocerles que han tenido colaboración. Eso me parece que podría ser una forma adecuada de resolverlo. Genial. Los meto en una nota al pie. Gracias, Ceci. Yo tengo una duda con respecto al trabajo parecido a Santiago, tengo una duda con respecto al trabajo en sí, digamos. Al igual que Santiago también hice el trabajo en historia con Tempo y nada, eso, quiero saber si la hago ahora o al fin, así no les interrumpo. No, ahora. Sí, tranqui. Bueno, yo tengo un problema particular que a mí la hipótesis en el trabajo se me cayó, o sea, como fue negada, digamos, como yo no cursé metodología, entonces no manejo muy bien cómo es cuando la hipótesis se te cae, pero entiendo de que pasado un tiempo de la pandemia, es sobre la gripe española, como un poco comparada también con el COVID ahora, digamos. Entiendo que pasado un poco un año, digamos,
puedo volver a reincidir en esa hipótesis e investigar si efectivamente, o sea, concreto información que pueda contestar esa hipótesis o, no sé, formular otra hipótesis. Eso se puede hacer, o sea, o directamente poner esa hipótesis que ya siento que está negada de algún modo. A ver, esto es raro porque estamos hablando en el aire, en el sentido de, sobre todo pensando en los temas, ¿no? Una hipótesis que fue, digamos, falsada antes de escribir. Si vos sentís que en el primer momento donde habías pensado eso no se veía, pero ahora sí, o sea, punto vos mandaste el resumen, todavía no termino de entender la duda, si es una duda de la reflexión teórica o de algo que te cambió sobre la marcha. Mira, lo que yo te diría primero es que si vos estás pensando en volver a presentarla es porque no está negada. Salvo que seas una obtusa, cosa que vamos a suponer que no sos. Entonces, si vos estás pensando en reponerla, es porque hay algo ahí que a vos te sigue resonando y que te seguís preguntando. Y que no está negada ni pudiste responderla del todo, porque si no ya te estarías preguntando otra cosa. Igual es probable que ya esta hipótesis sea otra pregunta, porque cuando uno pasa un tiempo, la pregunta ya es otra y se va como sedimentando. Pero lo primero que yo te diría, así en el aire, es que si a vos te resuena, es porque hay una pregunta y uno tiene que ser fiel a eso que necesita saber, digamos, ¿no? Yo siempre digo que investigar es una necesidad, vos necesitas transformar algo, necesitas entender una situación, una realidad y necesitas intervenir en esa realidad material. Y entonces arranca desde las tripas, siempre arranca desde las tripas. Después, por supuesto, uno racionaliza las tripas, le mete un montón de palabras, construye un método, pero si no arranca desde las tripas, muere antes de nacer. Y entonces, si hay algo en tus tripas que dice que esa hipótesis sigue teniendo sentido, bueno, dale para adelante. En todo caso, habrá que reformularla, que pensar otra forma de abordarla, que repreguntarse alguna cosa, pero dale para adelante, digamos. Así en el aire, te lo digo, sin saber ni de qué se trata. Incluso, perdonen, pero incluso si falsaras la hipótesis, que es en general no hay ponencias en sociología que trabajen con esta terminología, ¿no? Porque más bien trabajamos con hipótesis de trabajo, que no es una hipótesis durísima y con preguntas de investigación, pero suponete que la respuesta es no, bajo ningún punto de vista, igual está perfecto, porque vale que la respuesta sea no, digamos, a esa pregunta de investigación. Justamente el punto es por el tipo de argumentación por el cual vos respondés a esa pregunta, digamos. Así que incluso, suponiendo que es una obtusa, vale, seguir adelante y decir que no. Buenísimo, gracias. Bien, no sé si hay otras preguntas. Obvio que pueden hablar, no hay problema. Y si no, no sé, Juli, si tenías pensado algo más para comentar o... No, si yo no, creo ya podemos ir cerrando. Hay que reforzar esto, digo, cuando estuvo bueno lo que dijo Ceci, de que no es que tenemos un tema cerrado en el sentido de la construcción del conocimiento. Cerramos en algún momento a los fines pragmáticos de lo que vamos a escribir. Yo cuando les dije cierran el tema, por eso estuvo bueno que en un momento dije esto y puede sonar así, y después se dio la intervención de Ceci. En un momento cerramos con una cuestión de que, bueno, tenemos una cantidad de páginas determinadas, tenemos un número de lectores y lectoras que su paciencia y sus recursos a veces son finitos, entonces hay que darle un orden a las cosas. Por eso a veces va a ser más una pregunta-problema y unos estadios iniciales de ese recorrido. En otros casos va a ser quizás el cierre a un momento de un recorrido de investigación. En otros casos va a ser a partir de una subjetividad, una interpelación primera que nos sale así de la nada y que después le empezamos a dar un poquito más de forma. Esto que decía Male, primero sale de adentro, después hay que obviamente darle métodos, contenidos, formalidades, porque bueno, estamos en la academia y nos pide estas cosas, pero lo más importante es que pierdan
miedo o esta inquietud así de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me presento o no me presento? Que las jornadas de sociología, es verdad, son, digo, que tengamos 131 mesas, da cuenta de que es un lugar muy amable y muy propicio para el debate y el intercambio. Sepan que no, la vida académica no está llena de amabilidad y buena onda, entonces cuando estos lugares están, hay que aprovecharlos, creo yo, acá estoy siendo muy subjetiva producto de mis experiencias, y que nada, que está lindo esto de que el público, entre comillas, se vaya renovando. Entonces, y que desde temprano los estudiantes se quieran sumar y que ustedes estén acá a esta hora un lunes, y que se hayan anotado también un montón de personas más, es un montón, entonces está buenísimo que no pierdan el entusiasmo, que esto que ahora es para muchos, muchas sea la primera experiencia, sea como esa semillita que empiece a crecer y que empiecen a pensar sus preguntas, sus problemas, y de a poco se vayan haciendo un lugarcito en esta disciplina que tanto queremos. Male, no sé si querés agregar algo y después ya cerramos con Ceci, que comente lo que quiera. Y no sé si... No, nada, me parece que estamos. Joya. Bueno, Ceci, no sé si antes de cerrar ya... O sea, hablás y ya nos vamos, así que... Bueno, cortito, entonces, eso, invitarles a todos que participen, porque ahí hay una tensión de fondo que por ahí está bueno charlarlo, seguir charlándolo en otro momento, que me parece que es un poco también lo que deja plantado mal, ¿no? Con decir, bueno, cómo se produce hegemónicamente, vamos a usar una palabra muy del medio, digamos, hegemónicamente conocimiento, y cómo nos gustaría también que se produzca el conocimiento. Digo, y eso es una disputa política académica, todo lo académico es político, solíamos decir en otras épocas, y bueno, y está bueno dar ese debate, pero no desde afuera en abstracto, sino a través de esto, ¿no? Siendo serios, siguiendo todas las pautas que estaba planteando Juli y los modos de presentar, pero además sabiendo que estamos dando una disputa en el modo en que construimos conocimiento, en el que nos gustaría, y las preguntas que nos gustaría hacerlo, que seguramente interpelan la realidad, que son o procesos históricos, bueno, cuestiones que nos resultan relevantes, porque todavía sentimos, y eso me parece que está bueno que empiece a aparecer en el terreno más público, porque sentimos que la sociología tiene algo para aportar en esta sociedad que no nos gusta, que queremos cambiarle un montón de cosas, digo, incluso independientemente de la pandemia. Entonces, bueno, eso, invitarlas y decir, como, bueno, todo espacio para la sociología es una trinchera, esta es una más, digamos, o sea, vayamos, demos la pelea que tenemos que dar ahí, que no es tener la hipótesis correcta, Martina, digo, por la pregunta, o Santi, si lo pensaste solo con otros. Eso, es ir y decir, bueno, esto lo hice así, y el sentido que tiene esto es venir a discutirlo, escuchar lo que tienen para decirme, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ojalá saquemos muchos... Después nos cuentan si se presentaron y cómo les fue, y por ahí nos odian, pero esperemos que no sea así. Bueno, les mando un abrazo fuerte y obvio estamos en contacto. Chao, un saludo a todos. Buena semana. Nos vemos, cuídense. Vamos un rato, Ceci. Éxitos con esas Adiós. presentaciones. Muy bien. Nos vemos con Santi, nos vemos. Chao.